¿Alguna vez te has preguntado cómo fue la infancia de Jesús? ¿Qué misterios y enseñanzas están ocultos en los primeros años de vida del Salvador? En este video, exploraremos historias fascinantes y tradiciones antiguas, incluidos textos apócrifos, que revelan detalles sorprendentes sobre la infancia de Jesús. Si buscas una conexión más profunda con la historia de Jesús o quieres descubrir aspectos menos conocidos de su vida, este video es para ti. Desentrañaremos secretos que pueden traer nuevas perspectivas para tu fe y espiritualidad, enriqueciendo tu conocimiento y comprensión. ¿Te has preguntado cómo los primeros años de Jesús pueden inspirar e influir en tu propia jornada? Si estás enfrentando desafíos o buscas un propósito mayor, entender la infancia de Jesús puede traer ideas poderosas y transformadoras. Quédate con nosotros y descubre cómo estas historias antiguas pueden impactar tu vida hoy. Imagina un momento en el que podemos volver en el tiempo y entender cómo fueron los primeros años de vida de Jesús. No solo como una figura histórica, sino como un niño que creció en una familia común, en un entorno lleno de desafíos y aprendizajes. Estudiar la infancia de Jesús nos permite una visión más humana y profunda de quién era realmente y cómo esas experiencias moldearon su carácter y misión. ¿Alguna vez has pensado en cómo los primeros años de vida de una persona influyen profundamente en quién se convierte? Al igual que en nuestras vidas, los años formativos de Jesús fueron fundamentales. Cuando leemos sobre su infancia, tanto en los evangelios canónicos como en los textos apócrifos, comenzamos a ver la historia de Jesús de una forma más completa y rica. Por ejemplo, ¿qué podemos aprender de la historia de Jesús a los 12 años en el templo, debatiendo con los doctores de la ley? Aquí vemos a un joven con una sed extraordinaria por conocimiento y un profundo entendimiento espiritual. ¿Has tenido un momento en tu infancia que definió quién eres hoy? Esos momentos pueden enseñarnos sobre la curiosidad, la búsqueda de conocimiento y la conexión espiritual, algo que podemos aplicar en nuestra vida diaria. ¿Y qué tal las historias en los textos apócrifos? Aunque no son reconocidos oficialmente por la Iglesia, nos ofrecen una mirada alternativa y, muchas veces, fascinante sobre la infancia de Jesús. Imagina a un joven que realiza pequeños milagros, ayudando a su comunidad y mostrando signos de su futura grandeza. Estas historias nos desafían a pensar sobre cómo cada pequeña acción y decisión puede tener un impacto profundo en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo tus pequeños actos de bondad y coraje moldean tu camino e inspiran a otros? Además de las historias específicas, la infancia de Jesús nos muestra la importancia de la familia y la comunidad. Jesús creció en una familia que enfrentó desafíos, como la huida a Egipto. En momentos difíciles, ¿has encontrado fuerza y apoyo en tu familia o comunidad? Estas narrativas nos recuerdan el valor del apoyo mutuo, la resiliencia y la fe en tiempos de adversidad. ¿Cómo podemos fortalecer esos lazos en nuestras propias vidas? Otro aspecto fundamental es la simplicidad y la humildad presentes en la vida de Jesús desde temprano. Él no nació en un palacio, sino en un pesebre. Sus padres, María y José, eran personas simples, pero con una fe inquebrantable. ¿Cómo la humildad y la simplicidad pueden ser valores fundamentales en nuestra vida cotidiana? En un mundo a menudo obsesionado con el estatus y la riqueza, estas cualidades nos recuerdan lo que realmente importa. Al reflexionar sobre la infancia de Jesús, se nos invita a mirar nuestra propia vida con nuevos ojos. ¿Cuáles son las lecciones que podemos extraer de los momentos difíciles y de los desafíos que enfrentamos? ¿Cómo podemos cultivar una fe más profunda y una conexión espiritual más fuerte? Y, quizás lo más importante, ¿cómo podemos usar estas historias para inspirar y guiar nuestros propios caminos, buscando siempre el bien, la justicia y el amor en todas nuestras acciones? Estudiar la infancia de Jesús no es solo un ejercicio académico o religioso, es una oportunidad para conectarnos con una parte esencial de la historia humana y divina. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio viaje y a aplicar estas enseñanzas de manera práctica y significativa en nuestras vidas. Vamos juntos a explorar estas historias, cuestionar, reflexionar y,
sobre todo, aprender con el ejemplo de aquel que, desde pequeño, mostró el camino de la verdad y el amor. En los evangelios canónicos, como Mateo y Lucas, encontramos relatos familiares como la visita de los magos y la huida a Egipto. Estas historias no solo nos proporcionan un vistazo a la vida cotidiana de Jesús, sino que también destacan eventos significativos que moldearon su camino. Imagina el impacto de la visita de los magos, quienes vinieron desde tierras lejanas para adorar al recién nacido. ¿Qué mensaje transmite esta visita sobre la universalidad del mensaje de Jesús? ¿Cómo estos eventos nos invitan a reflexionar sobre la importancia de reconocer la divinidad en nuestra vida diaria? Además de los evangelios canónicos, los textos apócrifos como el Evangelio de la Infancia de Tomás y el Protoevangelio de Santiago ofrecen narrativas intrigantes y a veces controvertidas sobre la infancia de Jesús. Estos textos exploran detalles como los milagros realizados por Jesús siendo aún joven y sus interacciones con otros niños. Nos desafían a considerar cómo estas historias complementan o difieren de los relatos tradicionales. ¿Cómo podemos discernir la verdad en estas historias adicionales? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de estos relatos, aunque no sean oficialmente reconocidos? ¿Cómo podemos aplicar estos mensajes en nuestra propia jornada espiritual y personal? Al explorar estos textos, se nos invita a examinar no solo lo que sabemos sobre Jesús, sino también a considerar lo que estas historias significan para nosotros hoy. ¿Cómo nos inspiran estos relatos a buscar una comprensión más profunda de la vida de Jesús? Nos desafían nuestras nociones preconcebidas y nos invitan a expandir nuestra visión de lo divino y lo humano. Entonces, mientras nos sumergimos en estas narrativas antiguas, te invito a preguntarte, ¿cuál es la esencia de estas historias para mí? ¿Cómo puedo aplicar estos mensajes de amor, compasión y fe en mi propia vida? ¿Y cómo podemos, juntos, explorar estas historias para encontrar significado e inspiración en el presente? En el siglo I, Palestina era una tierra vibrante y multicultural, marcada por una rica diversidad de culturas, religiones y tradiciones. Situada en una encrucijada entre África, Asia y Europa, esta región era testigo de un intercambio constante de ideas, comercio y conocimientos que moldearon profundamente la vida cotidiana y las creencias de sus habitantes. Imagina caminar por las calles polvorientas de Jerusalén o Nazaret en aquella época. ¿Qué escenas cotidianas te encontrarías? Desde mercados bulliciosos hasta sinagogas donde se discutían fervientemente las escrituras, la vida en Palestina estaba impregnada de una intensa espiritualidad y una fuerte conexión con la historia bíblica y las tradiciones judías. ¿Cómo este ambiente cultural influyó en la formación de Jesús durante su infancia y juventud? Como hijo de carpintero, ¿qué habilidades pudo haber aprendido de José en el taller? ¿Y qué impacto tuvieron las enseñanzas de su madre María sobre él? Estas influencias locales y familiares son cruciales para entender cómo Jesús desarrolló su comprensión del mundo y su misión espiritual. La importancia del contexto histórico y cultural de Palestina en el siglo I no se limita solo a su impacto en la vida diaria de sus habitantes, sino también en cómo estas circunstancias moldearon las enseñanzas y parábolas que Jesús compartiría más tarde. En los evangelios de Mateo y Lucas encontramos relatos detallados que nos ofrecen una visión única y profunda sobre la infancia de Jesús, destacando eventos cruciales que moldearon su identidad y misión. Vamos a explorar estos relatos y reflexionar sobre su significado teológico e histórico, invitándote a sumergirte en la profundidad de estas antiguas narrativas. Mateo nos presenta la misteriosa visita de los magos, sabios del Oriente que siguieron la estrella hasta Belén para adorar al recién nacido rey de los judíos. ¿Qué mensaje podemos extraer de esta visita? ¿Cómo la búsqueda de los magos por Jesús nos inspira a buscar la verdad y la divinidad en nuestras propias vidas? La huida a Egipto, un episodio a menudo pasado por alto, revela el contexto peligroso en el que Jesús nació. José y María, alertados en un sueño, llevan al niño lejos de la amenaza de Herodes el Grande, quien ordenó la matanza de los inocentes. ¿Qué nos enseñan estos eventos sobre la protección divina y el cuidado providencial de Dios en medio de las adversidades? Lucas,
por su parte, nos lleva en un viaje de fe y milagros desde la anunciación del nacimiento de Jesús hasta su presentación en el templo. Cómo la humilde aceptación de María del plan divino nos enseña sobre la confianza y la entrega total a Dios. Y cómo la visita al templo a los 12 años, donde Jesús debate con los maestros de la ley, nos muestra su sabiduría precoz y compromiso con su misión. Además de su valor narrativo, estos relatos tienen un profundo significado teológico. No solo establecen a Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, sino que también demuestran su identidad divina desde su nacimiento. ¿Cómo desafían y enriquecen estos relatos nuestra comprensión de la encarnación de Dios en forma humana? Históricamente, los relatos de Mateo y Lucas sitúan a Jesús dentro de un contexto cultural y religioso específico, enfatizando su conexión con la tradición judía y su papel como el Mesías esperado. ¿Cómo estos eventos de la infancia de Jesús ayudaron a moldear su misión posterior de redención y salvación para toda la humanidad? Al contemplar estas historias antiguas, se nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra propia jornada espiritual. ¿Cómo podemos buscar la verdad con la misma determinación que los magos? ¿Cómo podemos confiar en la providencia divina en momentos de incertidumbre, como José y María lo hicieron durante la huida a Egipto? Exploraremos un aspecto menos conocido pero fascinante de los relatos sobre la infancia de Jesús que se encuentran en los textos apócrifos como el Evangelio de la Infancia de Tomás y el Protoevangelio de Santiago. Estos textos ofrecen narrativas únicas y peculiares que amplían nuestra comprensión de la vida de Jesús antes de su ministerio público. El Evangelio de la Infancia de Tomás, por ejemplo, nos presenta a un niño que realiza milagros, como dar forma a pájaros de barro y revivir higos secos. ¿Qué significado podemos encontrar en estas historias? ¿Cómo nos desafían estos relatos a reflexionar sobre la naturaleza divina y humana de Jesús desde temprana edad? El Protoevangelio de Santiago, por otro lado, nos lleva a través de detalles detallados sobre la vida de María antes y después del nacimiento de Jesús. Desde su concepción milagrosa hasta su presentación en el templo, estas narrativas ayudan a contextualizar el ambiente cultural y religioso de la época. ¿Cómo contribuyen estos relatos a nuestra comprensión de María como Madre de Jesús? Sin embargo, la cuestión de la autenticidad y aceptación de estos textos por parte de las iglesias es compleja. Muchos de estos evangelios fueron escritos siglos después de los eventos que describen y fueron rechazados por líderes religiosos de la época debido a inconsistencias teológicas o históricas. ¿Cómo podemos reconciliar estas narrativas con los relatos canónicos aceptados? Además, estos textos apócrifos nos desafían a considerar cómo diferentes comunidades cristianas interpretaron y celebraron la figura de Jesús a lo largo de los siglos. ¿Cómo influenciaron estas historias el arte, la literatura y la espiritualidad cristiana a lo largo de la historia? Y, lo que es más importante, ¿qué podemos aprender de estos relatos para nuestra propia jornada espiritual? Explorar los textos apócrifos sobre la infancia de Jesús no solo amplía nuestro conocimiento histórico, sino que también nos invita a profundizar en la complejidad de nuestra fe. ¿Cómo podemos discernir la verdad espiritual en estas narrativas? ¿Y cómo podemos aplicar las lecciones de humildad, compasión y fe que encontramos en estas historias en nuestra vida diaria? A medida que continuamos explorando estos antiguos textos, te invito a reflexionar: ¿cuál es el valor de estos relatos para nuestra comprensión de Jesús y su mensaje? ¿Y cómo podemos integrar estas perspectivas diversas en nuestra búsqueda de una fe más profunda y significativa? Vamos a explorar las similitudes y diferencias entre los relatos canónicos y apócrifos que tratan sobre la infancia de Jesús, ofreciendo un análisis crítico de sus intenciones y mensajes subyacentes. Estos textos, aunque comparten el tema común de la infancia de Jesús, presentan matices distintos que nos invitan a reflexionar sobre cómo diferentes comunidades cristianas interpretaron y transmitieron estas historias a lo largo de los siglos. En los evangelios canónicos, como los de Mateo y Lucas, encontramos relatos bien establecidos como la visita de los magos, la huida a Egipto y la presentación de Jesús en el templo.
Estos relatos son fundamentales para la narrativa cristiana tradicional, destacando el cumplimiento de las profecías mesiánicas y enfatizando la divinidad de Jesús desde su nacimiento. ¿Cómo son interpretados estos eventos dentro de la tradición cristiana y cuál es el mensaje central que transmiten sobre la misión de Jesús en la tierra? Por otro lado, los textos apócrifos como el Evangelio de la Infancia de Tomás y el Protoevangelio de Santiago presentan narrativas más elaboradas y a veces fantásticas, explorando detalles de la vida de Jesús que no se encuentran en los evangelios canónicos. Estos textos a menudo enfatizan milagros realizados por Jesús siendo aún niño y aspectos de la vida familiar, como la relación con José y María. Cómo estas historias adicionales amplían nuestra comprensión de la figura de Jesús y qué ideas únicas ofrecen sobre su naturaleza divina y humana. El análisis crítico de estos conjuntos de textos nos invita a cuestionar sus intenciones y el contexto histórico en el que fueron escritos. Los textos canónicos fueron seleccionados y aceptados por la Iglesia primitiva debido a su consistencia teológica y conformidad con la tradición apostólica, mientras que los apócrifos fueron generalmente rechazados debido a preocupaciones sobre su autenticidad y potencial para inducir interpretaciones teológicas divergentes. ¿Qué nos dicen estas diferencias sobre la autoridad y la interpretación de los textos sagrados? Además, las diferencias entre los relatos canónicos y apócrifos nos desafían a considerar cómo nuestra comprensión de la infancia de Jesús es moldeada no solo por la historia y la tradición, sino también por la interpretación y la fe personal. ¿Cómo podemos integrar estas perspectivas diversas en nuestra propia jornada espiritual? ¿Cómo nos ayudan estas historias a descubrir caminos hacia una fe más profunda y significativa? Mientras exploramos estas cuestiones, te invito a reflexionar sobre el valor de estos relatos antiguos para nuestra comprensión de Jesús y su impacto duradero en la espiritualidad cristiana. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones de amor, compasión y fe en nuestra vida diaria? Antes de continuar en este fascinante viaje, quiero invitarlos a ver mi video, Descubre el Espíritu Santo, las revelaciones bíblicas y tu impacto en la vida cristiana actual, para que puedan estar cada vez más cerca de Dios. El enlace estará en la descripción. También quiero pedirles a ustedes que aún no están suscritos que se suscriban al canal y dejen su like para que podamos llegar a más y más personas. Comparte también este video con tus amigos y familiares. A lo largo de los siglos, las tradiciones orales y las leyendas populares sobre la infancia de Jesús han jugado un papel significativo en cómo diferentes culturas cristianas comprenden y celebran la figura de Jesús desde sus primeros años. Estas historias, transmitidas de generación en generación, no solo enriquecen nuestra comprensión de los primeros años de Jesús, sino que también nos ofrecen perspectivas fascinantes sobre cómo fue percibido y venerado a lo largo de la historia. Imagínese escuchando relatos de niños y jóvenes sobre milagros realizados por un joven Jesús en Galilea, o historias sobre sus encuentros con rabinos y sabios en la antigua Jerusalén. ¿Qué nos dicen estas historias sobre la humanidad y la divinidad de Jesús? ¿Cómo han moldeado nuestra visión de Él como un ser lleno de compasión y sabiduría desde temprana edad? Estas tradiciones orales no se limitan a una región específica, se han difundido por toda la cristiandad, cada una añadiendo sus propias interpretaciones y matices culturales. En la Europa medieval, por ejemplo, encontramos relatos de Jesús jugando con los hijos de los pescadores a orillas del mar de Galilea, mientras que en África, las historias pueden enfatizar aspectos de la vida comunitaria y la curación de enfermedades locales. La influencia de estas tradiciones no se ha limitado solo a la oralidad. Han permeado profundamente el arte sacro y la literatura a lo largo de los siglos. Piensa en las pinturas renacentistas que representan a la Sagrada Familia en momentos de ternura e intimidad, o en los poemas y cánticos que celebran la pureza y humildad de María como Madre de Jesús. ¿Cómo capturan estas representaciones artísticas y literarias la esencia espiritual de las historias de la infancia de Jesús? Sin embargo, es importante reconocer que estas leyendas populares y tradiciones orales a menudo desafían la historicidad estricta de los relatos canónicos. Como historiadores, estamos llamados a discernir entre la verdad factual y la verdad espiritual que estas historias transmiten. ¿Cómo podemos equilibrar la fe con el rigor histórico al explorar estas tradiciones?
Al sumergirnos en estas narrativas multifacéticas, los invito a reflexionar sobre cómo estas historias han impactado su propia fe y comprensión de Jesús. ¿Cómo inspiran su viaje espiritual y cómo pueden aplicar los valores y enseñanzas transmitidos por estas tradiciones en su vida diaria? Continuamos explorando estas ricas y diversas tradiciones orales y leyendas populares sobre la infancia de Jesús, buscando conexiones más profundas con nuestra fe y encontrando inspiración en las historias que han resonado a través de los siglos en el arte, la literatura y en la vida de millones de personas alrededor del mundo. Los relatos sobre la infancia de Jesús no son meramente históricos, llevan consigo profundas implicaciones teológicas que moldean nuestra comprensión de la fe cristiana. Estas narrativas no se limitan a eventos pasados, sino que son ventanas para entender la naturaleza de Jesús como el Hijo de Dios encarnado y el significado de su misión salvífica desde su nacimiento. Al considerar la anunciación a María, por ejemplo, nos enfrentamos a la idea de la concepción virginal de Jesús. Esta creencia no solo enfatiza la singularidad y pureza de María, sino que también resalta la intervención divina en la historia humana. ¿Cómo podemos comprender esta doctrina en términos teológicos? ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza divina de Jesús y su conexión única con la humanidad? Los evangelios de Mateo y Lucas nos ofrecen relatos detallados sobre el nacimiento de Jesús en Belén y su adoración por los magos. Estos eventos a menudo se ven como el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento y como señales de la misión mesiánica de Jesús. ¿Cómo refuerzan estos relatos nuestra fe en la promesa de un Salvador que vino a redimir a la humanidad? ¿Qué implicaciones teológicas podemos extraer de estos momentos cruciales en la vida de Jesús? Además, la presentación de Jesús en el templo, como se describe en el Evangelio de Lucas, revela la recepción y el reconocimiento de Jesús por parte de los líderes religiosos de su tiempo. Este episodio no solo subraya la autoridad espiritual de Jesús desde una edad temprana, sino que también plantea preguntas sobre su relación con la ley y la tradición judaica. ¿Cómo podemos interpretar esta interacción teológicamente? ¿Qué nos enseña sobre la relación de Jesús con su propia herencia religiosa y con la humanidad en general? Por otro lado, los textos apócrifos ofrecen visiones alternativas de la infancia de Jesús, a veces incluyendo relatos de milagros e incidentes no encontrados en los evangelios canónicos. ¿Cómo podemos abordar estas historias en términos de su contribución teológica? ¿Nos ayudan a entender mejor aspectos de la humanidad y divinidad de Jesús que no se exploran en los relatos canónicos? Al reflexionar sobre estas cuestiones, somos desafiados no solo a aceptar los relatos como hechos históricos, sino a sumergirnos en las profundidades de su significado teológico para nuestra propia fe y vida espiritual. ¿Cómo moldean estos relatos sobre la infancia de Jesús nuestra comprensión de Dios, la salvación y el propósito de nuestra existencia? ¿Y cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria para una fe más profunda y significativa? Las historias apócrifas sobre la infancia de Jesús han dejado una marca significativa en la comprensión de su divinidad y humanidad a lo largo de la historia cristiana. Estos textos, que no forman parte del canon oficial de la Biblia, ofrecen relatos fascinantes y a veces fantásticos sobre los primeros años de Jesús, ampliando nuestra percepción de la figura central del cristianismo. Por ejemplo, consideremos el Evangelio de la infancia de Tomás, que narra episodios como Jesús moldeando palomas de barro y dándoles vida, o el protoevangelio de Santiago, que describe a María como una figura sagrada desde su nacimiento y criada en el templo desde la infancia. Estos relatos adicionales pueden desafiar nuestra comprensión tradicional de Jesús como el Hijo de Dios encarnado. ¿Cómo pueden estas historias apócrifas ayudarnos a ver la humanidad y la divinidad de Jesús de manera diferente? Además, los apócrifos a menudo destacan aspectos de la vida familiar y social de Jesús que no se encuentran en los evangelios canónicos, como su interacción con otros niños y su educación en Nazaret. Estas historias ofrecen una visión más completa de Jesús como una figura humana, sujeta a las alegrías y desafíos de la vida cotidiana. ¿Qué revelan estos relatos sobre la humanidad de Jesús y cómo impacta nuestra comprensión de su divinidad? Sin embargo, es importante reconocer que estos textos fueron rechazados por la Iglesia primitiva por razones teológicas e históricas.
¿Por qué se consideraron apócrifos y qué nos enseña esto sobre la formación de la doctrina cristiana y la transmisión de la fe a lo largo de los siglos? Al explorar estas cuestiones, se nos invita a reflexionar sobre cómo las historias apócrifas pueden enriquecer nuestra comprensión espiritual de Jesús, ofreciendo perspectivas alternativas y desafiándonos a expandir nuestros horizontes teológicos. En las narrativas de la infancia de Jesús encontramos lecciones atemporales que resuenan profundamente en la vida moderna, ofreciendo orientación e inspiración para enfrentar los desafíos contemporáneos con humildad, obediencia y sabiduría. La humildad de Jesús es evidente desde su humilde nacimiento en Belén, rodeado de sencillez y humildad. ¿Cómo podemos aplicar esta lección de humildad en un mundo que a menudo valora el poder y el prestigio? ¿En qué áreas de nuestras vidas podemos practicar una humildad que reconozca la dignidad de todos los seres humanos? Además, la obediencia de Jesús a sus padres terrenales, José y María, ilustra la importancia de respetar y honrar la autoridad legítima. En un contexto moderno de libertad individual y autonomía, ¿cómo podemos equilibrar nuestra autonomía con el respeto por las autoridades y tradiciones que nos rodean? La sabiduría de Jesús a los 12 años, discutiendo con los doctores en el templo, destaca su búsqueda de conocimiento y comprensión espiritual desde temprana edad. En un mundo saturado de información y opiniones divergentes, ¿cómo podemos buscar sabiduría genuina y discernimiento espiritual para navegar por las complejidades de la vida moderna? Reflexionando sobre estas lecciones de la infancia de Jesús, somos desafiados a aplicar principios atemporales en nuestra propia jornada personal. En medio de los desafíos actuales de división, desigualdad e incertidumbre, ¿cómo podemos cultivar una humildad que promueva la justicia y la solidaridad? ¿Cómo podemos ejercer una obediencia fundamentada en la conciencia moral y el respeto mutuo? ¿Y cómo podemos buscar una sabiduría auténtica que nos guíe en las decisiones personales y colectivas que enfrentamos a diario? Al explorar estas cuestiones, te invito a considerar cómo las enseñanzas de la infancia de Jesús pueden moldear nuestra aproximación para vivir una vida significativa y compasiva. ¿Cómo podemos ser agentes de cambio positivo en nuestro mundo, inspirados por el ejemplo de Jesús como modelo de humildad, obediencia y sabiduría? ¿Y cómo podemos, juntos, construir un futuro más justo y esperanzador, fundamentado en valores que trascienden el tiempo y la cultura? ¿Por qué sabemos tan poco sobre la infancia de Jesús en los Evangelios? Los Evangelios, escritos décadas después de los eventos que narran, se centran principalmente en la vida pública y el ministerio de Jesús. La infancia no era el enfoque principal de los autores, cuyo objetivo era transmitir el mensaje de salvación y las enseñanzas de Jesús. ¿Son los relatos de la infancia de Jesús históricos o legendarios? Los relatos de la infancia de Jesús en los evangelios canónicos son considerados históricos por los cristianos, aunque con elementos teológicos. En contraste, los textos apócrifos como el Evangelio de la infancia de Tomás contienen más elementos legendarios y se consideran menos confiables históricamente. ¿Cuál es la importancia teológica de los relatos de la infancia de Jesús? Los relatos enfatizan el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, la identidad mesiánica de Jesús desde su nacimiento y su conexión única con la voluntad divina. Establecen bases teológicas para entender a Jesús como el Hijo de Dios encarnado. ¿Por qué hay diferencias en los relatos de la infancia de Jesús entre Mateo y Lucas? Mateo y Lucas tenían audiencias diferentes y propósitos teológicos distintos al escribir sobre la infancia de Jesús, lo que resultó en detalles variados y énfasis diferentes en los eventos y personajes involucrados. ¿Existen otras fuentes históricas que hablen sobre la infancia de Jesús además de los evangelios? Además de los evangelios canónicos y apócrifos, no hay fuentes históricas contemporáneas que ofrezcan detalles adicionales sobre la infancia de Jesús. La mayor parte de lo que sabemos proviene de relatos cristianos posteriores. ¿Cómo pueden aplicarse los relatos de la infancia de Jesús en la vida moderna? Los relatos enseñan lecciones de humildad, obediencia y sabiduría que son relevantes para enfrentar los desafíos de la vida contemporánea. Invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás, inspirando una vida de fe y servicio.